que de hecho se comportaba como un antioxidante. Probablemente ustedes han escuchado de la N-acetilcisteína y las propiedades antioxidantes que tiene. Y cuando hablamos de la N-acetilcisteína como antioxidante, no es que la acetilcisteína como tal sea un antioxidante, sino que la N-acetilcisteína se comporta como un donador de cisteína para que la cisteína pueda ser uno de los precursores del glutatión. Y el glutatión es el que realmente tiene el efecto antioxidante. Y entonces, claro, yo fui leyendo un poquito al respecto y fui encontrando estudios. Todos los que estamos en esta sala somos médicos y sabemos que para hacer una presentación tenemos que tener mucho respaldo científico. Y entonces encontré en New England Journal, nada menos, ¿verdad? Un estudio del año 2006 llamado el estudio Broncus, que hablaba de la dosis de 600 miligramos de acetilcisteína para reducir el número de exacerbaciones de un paciente con EPOC. Ustedes saben que el paciente que está con EPOC hace 2, 3, 4 exacerbaciones al año y en la medida que hace exacerbaciones va disminuyendo de manera significativa su función pulmonar. ¿Verdad? Empieza a ser atrapamiento aéreo, aumento del volumen residual, etcétera, etcétera. Y entonces fue como un primer, digamos, banderazo de que el glutatión podía tener un rol importante para reducir las exacerbaciones de un paciente con EPOC. Y todos los estudios de glutatión empezaron a salir en temas respiratorios, porque luego sale el estudio Ifigenia. Para quienes revisaron el estudio Ifigenia, estamos hablando del año 2010, cuando sale nuevamente en New England Journal un estudio llamado Ifigenia, donde hablaba de N-acetilcisteína, 1800 miligramos para reducir, digamos, la progresión del deterioro pulmonar en un paciente nada menos que con fibrosis pulmonar. Todos los que están en esta sala saben que hasta el día de hoy, cuando hablamos de fibrosis pulmonar, estamos hablando de una enfermedad que hasta el momento no tiene una cura. Se han intentado desarrollar moléculas que no han tenido éxito, pero que de alguna manera la acetilcisteína podía comportarse como un donador de cisteína para elevar los niveles de glutatión y con esto tratar de por lo menos estirar un poquito la expectativa de vida a un año, como Rogel Ifigenia, donde el paciente además mejoraba la capacidad de difusión de monóxido de carbono, lo que significaba en cristiano años vida para un paciente, y entonces empieza a abrir todo un mundo de oportunidades detrás del glutatión. Y claro, y luego aparecen otros estudios, otras referencias bibliográficas sobre lo que podría ser el glutatión en el proceso de aparición del cáncer y luego en procesos como el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, entiéndase la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la psoriasis y una serie de enfermedades que son de carácter autoinmune, pero que luego aparecieron otras referencias sobre enfermedades de carácter neurológico, renal. Entonces, ya hoy por hoy, si usted entra al PubMed, a donde entramos todos a buscar información médica actualizada y colocamos la palabra glutatión, vamos a encontrar una cantidad gigantesca y miles de estudios clínicos hablando de glutatión en diferentes enfermedades. ¿Y esto es por qué? Porque hoy por hoy se sabe que la gran mayoría de enfermedades que experimenta el ser humano, y entre ellas el cáncer, tienen su génesis en un fenómeno oxidativo. Sin ir muy lejos, y voy a ir hablando poco a poco, ¿verdad? Porque todos sabemos que el efecto oxidativo se da producto de la presencia de radicales libres, ¿verdad? Radicales libres que tienen diferentes fuentes. Esta es una lámina que puede parecer muy infantil, pero que habla mucho de cómo la radiación ultravioleta, por ejemplo, la contaminación ambiental, el estrés, la alimentación con comida chatarra, el consumo de cigarrillos y por cierto, y ahora no tenemos que hablar solamente de cigarrillos, ahora tenemos que hablar del famoso vape, ¿no? Hoy se ha puesto de moda el vape, lo que está haciendo que probablemente en unos años más nos encontremos con pacientes cada vez más jóvenes haciendo EPOC, probablemente por daño oxidativo pulmonar. Y entonces, claro, uno dice, ¿y qué pasa con esos oxidantes o radicales libres? Ya saben ustedes que al ser moléculas inestables químicamente hablando, ¿verdad? Hablamos de un hidroxilo, por ejemplo, un HO, que es un radical libre con una carga libre. Hablamos de un anión superóxido,
hablamos de un peróxido de hidrógeno, es decir, un H2O2, hablamos de moléculas que tienen cargas y al tener cargas potencialmente van a destruir células del cuerpo humano dependiendo por dónde van a ingresar. Es decir, si entran por una fuente como los rayos ultravioleta, pues van a afectar a las células de la piel y es por eso que hoy se habla de la exposición solar y la presencia de cáncer de piel. Sabemos que el cigarrillo es una fuente rica de radicales libres que van a entrar por la vía respiratoria y van a generar destrucción celular y aparición de células mutadas que van a dar la génesis del cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el cáncer de colon, etcétera. Hablamos de la comida chatarra que es preparada con un aceite que ha hecho combustión una, dos, tres, cuatro veces y que probablemente esos radicales libres que están en este tipo de alimentos van a ingresar al aparato digestivo con la aparición del cáncer de esófago, el cáncer de estómago y así. Y hablamos de la polimedicación y la carga hepática, la carga renal de radicales libres. Y entonces, todo este tipo de problemas que van destruyendo las células del cuerpo humano, nosotros de alguna manera no lo percibimos. Yo converso siempre con gente en general cuando me hablan de ese tema y le digo, cuando usted tiene una enfermedad causada por un virus, causado por una bacteria, usted lo primero que hace es fiebre, malestar general y un síntoma dependiendo de cuál es el aparato o sistema que se ha comprometido. Y lo que hace que usted inmediatamente busque un tratamiento, una ayuda médica. Pero cuando nosotros tenemos el daño por oxidantes, estamos hablando de un daño que es constante, 24/7. Usted sale a la calle, usted come, usted hace una serie de uso de medicamentos, una serie de costumbres que nos están generando una fuente grande de radicales libres que no nos están produciendo síntomas a pesar de estar produciendo daño. El daño es constante, pero cuando nosotros tenemos aparición de síntomas producto de la carga oxidativa, probablemente ya haya una enfermedad donde dar marcha atrás es prácticamente imposible. Es decir, cuando nosotros hablamos de una persona con tabaquismo, con el hábito del tabaquismo, todos ustedes saben que el paciente empieza a toser y claro, el paciente que fuma y tose inicialmente nunca va a pensar que está haciendo daño pulmonar por el cigarrillo, cree que es una tosecita y va probablemente, hay una persona que está con el micrófono abierto, creo que es la doctora Chang, cuando una persona está pues consumiendo un cigarrillo y empieza la tosecita, el paciente nunca va a pensar que está haciendo los primeros síntomas de POC y probablemente haga automedicación y una serie de cosas y cuando ya va a la consulta médica es un paciente que está en GOL 2, GOL 3 en la clasificación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, cuando ya no hay posibilidades de dar marcha atrás, ustedes saben que la EPOC es una enfermedad progresiva hasta que el paciente se va a morir. Entonces, evidentemente hay un daño que los oxidantes van ocasionando, pero que nosotros no percibimos porque no es una bacteria, no es un virus que genera síntomas, que nos hace tomar una conducta de tratamiento, sino que el oxidante es un enemigo silente que está generando daño por diferentes puertas por las cuales entra al organismo, pero que cuando da síntomas es porque la enfermedad está bien instalada y es difícil dar marcha atrás. Entonces, de hecho, estos oxidantes suelen atacar o radicales libres a la célula con el fenómeno que nosotros llamamos el estrés oxidativo. Todos los que estamos en esta sala, cuando hemos pasado por la universidad, nos han enseñado qué cosa es estrés oxidativo y no es otra cosa que ese desequilibrio que existe entre la presencia de radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno que son las más frecuentes, porque también hay especies reactivas de nitrógeno, por cierto, como lo vamos a ver en una lámina posterior, y nuestra defensa oxidativa o antioxidante. Entonces, cuando ese fenómeno ocurre, entonces empezamos a generar una serie de daños celulares que hay que darle un tratamiento. Hace poco tiempo nosotros hemos estado frente a una pandemia que nos mandó a todos al encierro. El Perú probablemente fue el país más golpeado en términos de tasa de mortalidad y una serie de cosas que obviamente nos generó pánico porque pues inclusive todos hemos pasado por la puerta del Colegio Médico del Perú allí en Armendáriz, en Miraflores, y vemos la cantidad de fotografías de cuántos colegas que se nos fueron en la época de la COVID. Y todos nos acordamos que la COVID fue una enfermedad que llevó a la unidad de cuidados intensivos a mucha gente y si nosotros íbamos a la unidad de cuidados intensivos, ¿qué veíamos? Asmáticos, fumadores, obesos, diabéticos descompensados.
La pregunta que yo suelto y que todos ustedes van a tener la respuesta inmediato. ¿Qué tiene en común un asmático, un fumador, un obeso, un diabético descompensado? Oxidación. Y está claramente establecido que cuando había un fenómeno oxidativo, se incrementaba de manera significativa la cantidad de receptores AT1. Todos hemos visto que los receptores AT1 que se expresaban en gran cantidad eran esos receptores donde se fijaba el virus a la célula respiratoria. Entonces, cuando había un fenómeno oxidativo, el diabético, el asmático, el obeso, el fumador, estos pacientes incrementaban la presencia de sus receptores y claro, cuando entraba el virus hacía formas más severas porque encontraba receptores por todos lados en el pulmón. Entonces la explicación de por qué, porque todos hablábamos de que, claro, los pacientes más complicados eran ellos, pero cuando nosotros hemos dado una explicación de por qué ellos, y la explicación era oxidación, y la oxidación llevaba a un incremento de los receptores AT1, que era donde se depositaban los virus en las células respiratorias. Y entonces, claro, nos hemos visto con esta situación en la cual el coronavirus aprovechaba los receptores, hacía un fenómeno, digamos, de reproducción rápida y hacía pues formas más severas de la enfermedad. Esa es la explicación, además, la oxidación del por qué, por ejemplo, los niños eran una población, oiga, todos los que somos médicos sabemos de que siempre los niños suelen ser la población más sensible, ¿verdad? Pero con el coronavirus, con la COVID, pasó lo contrario. Los niños pocas veces los veíamos infectados, haciendo un cuadro clínico, pero los adultos sí. ¿Cuál era la diferencia? Que un niño evidentemente tiene menos años de vida y al tener menos años de vida hay menos oxidación. Los seres humanos, en la medida que vamos avanzando, todos los días estamos expuestos a estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo no es una situación en la cual solamente hay fuentes exógenas de oxidantes. La respiración mitocondrial genera radicales libres. La presencia de los macrófagos en general en la respuesta inflamatoria, en la respuesta defensiva del sistema inmunológico, los glóbulos blancos, generan radicales libres. Entonces, hay una serie de fenómenos, digamos, endógenos que son fuente de radicales libres, pero claro, nosotros estamos preparados para defendernos porque también tenemos respuesta antioxidante endógena. El tema es cuando hay fuentes exógenas de radicales libres que nos hacen una sobrecarga y nos llevan a este fenómeno de estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros revisamos qué oxidantes frecuentemente nos pueden afectar, ya lo mencioné, el anión superóxido, por ejemplo, que se da, entre otras cosas, en la respiración celular. Todas las células del cuerpo humano respiran a través del órgano pulmonar de la célula, que es la mitocondria. Allí hay liberación de anión superóxido. El metabolismo del ácido araquidónico, todos generamos respuesta a nivel de la membrana del glóbulo blanco en la liberación de ácido araquidónico por la enzima llamada fosfolipasa A2, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, la presencia del ácido araquidónico también genera oxidantes como el anión superóxido. Los fagocitos o macrófagos, por ejemplo, la presencia de peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, oxidrilo, es lo mismo, el anión hipocloroso y hasta el hierro podría tener una contribución relevante como oxidante cuando entra, por ejemplo, en dispositivos como el cigarrillo. Y cuando hablamos del otro lado, es decir, cuando hablamos de la defensa antioxidante, entonces nos encontramos con un fenómeno donde hay dos tipos de antioxidantes, los enzimáticos como la superoximutasa, el sistema de la catalasa y el sistema GSH, que son las iniciales del sistema glutatión, que es un sistema reductor, es un sistema enzimático. Y existe también una defensa antioxidante llamada la no enzimática, donde fundamentalmente están las tres vitaminas conocidas, E, C, A, pero también está el ácido úrico y hasta la bilirrubina. El fenómeno que ocurre, y disculpen si la lámina es muy cargada, pero es sumamente, digamos, didáctica en este sentido, en que aquí podemos ver cómo los radicales libres suboxidantes interactúan con componentes celulares que fundamentalmente están en la membrana celular. Hay fuentes endógenas, como dije, es decir, que el ser humano produce radicales libres, mitocondrias, repito, la fagocitosis, la síntesis de prostaglandinas, la presencia de los macrófagos en los alveolos, donde dicho sea de paso, el glutatión se encuentra en el fluido bronquial hasta 5 veces más concentrado que en otro tejido del cuerpo humano, lo que significa que el glutatión en el pulmón particularmente juega un rol importantísimo como antioxidante. ¿Y por qué, o cuál es la explicación de por qué el glutatión se encuentra más concentrado en el pulmón que en otro órgano? Porque a través de la vía respiratoria es donde entra la mayor cantidad de oxidantes.
Esa es la explicación. Pero también existen fuentes exógenas. Habíamos hablado de la radiación ultravioleta, los contaminantes atmosféricos, los cigarrillos, los pesticidas y hasta los medicamentos en el caso de la polimedicación. Pero por otro lado, podemos también tener antioxidantes para controlar a esos radicales libres. Igual, hay fuentes endógenas y el cuerpo humano produce glutatión, produce sistemas enzimáticos que ya hemos mencionado, como la superoximutasa y la catalasa, algunas proteínas queladoras de metales, por ejemplo, y fuentes exógenas, es decir, que vienen de afuera, pues las vitaminas, el mismo glutatión, aunque ahora vamos a ver que consumir glutatión directamente no es igual. La cisteína podría ser otro de los grandes fuentes exógenas para que el cuerpo humano forme glutatión. Esta lámina es súper pesada, pero es bastante bonita y ahora van a ver por qué, porque en realidad lo que nosotros vemos es como una de las fuentes más ricas de radicales libres en el planeta, si no la más rica en radicales libres, que es el cigarrillo, ahora el vape, por cierto, así que si ustedes conocen gente joven, muestren este tipo de información, porque cada vez vamos a ver más casos de EPOC en gente joven. Hace poco estábamos en una conferencia en el Congreso del Peruano Japonés y me tocó hablar sobre asma y hablamos, entre otras cosas, de cómo ya hay algunos resultados de estudios comparativos entre el cigarrillo y el vape en cuanto a la rapidez del daño pulmonar. Y el vape, o vape, como le quieren decir algunos, es un sistema, es un dispositivo que aparentemente no hace daño, que lo usan chicos y chicas, pero que sin embargo tiene un efecto mucho más rápido de daño pulmonar que el propio cigarrillo. No estoy hablando de que sea más dañino, es más rápido. Y básicamente porque el cigarrillo es una fuente de anión superóxido, de especies reactivas, de nitrógeno, por ejemplo, y otros iones metálicos. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes tipos de sustancias antioxidantes como las que ustedes pueden ver aquí. Todo el